Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras hoy. Vamos a leer los salmos del 107 hasta el 110. El Salmo 107 es el primero del quinto y último libro de los Salmos. Este salmo enseña que Dios en su providencia cuida a los suyos y escucha su oración. Los acontecimientos históricos no dependen de la suerte. Dios es soberano, tanto en el juicio sobre el pecado como en su misericordia hacia los que claman a Él sobre todas las cosas. Dios está en control. El autor destaca cuatro ilustraciones de crisis que sufre la humanidad y cómo Dios redime a los suyos en cada una de ellas: el peregrinar del desierto, la liberación del cautiverio, el perdón divino ante la rebelión humana y la afirmación del Señor ante los peligros del mar. Este salmo le canta al Dios que libera a su pueblo del poder del enemigo. Las crisis mencionadas pueden referirse a diferentes etapas en la historia de Israel. Sin embargo, pueden aplicarse a experiencias en la vida de cada ser humano, tanto en los tiempos bíblicos como en los tiempos actuales. El salmista los motiva a rendir su alabanza a Dios, describiendo cómo perseveró a su pueblo, cómo preservó a su pueblo en el desierto, quebrantó las cadenas de su esclavitud, sanó a los enfermos, mostró su poder a los marineros en el mar y ejerce providencialmente su gobierno sobre la naturaleza y los asuntos humanos. Podemos repetir como el salmista: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 108 es un canto de victoria que alaba el amor leal del Señor, el cual se entona con la expectativa segura de que todos los enemigos de Dios serán destruidos con sus propias maquinaciones. Debido a que David estaba convencido de que Dios se gozaría en subyugar a las naciones, oró pidiendo que se manifestara el liderazgo divino. En este salmo hay versículos que son prácticamente iguales a otros que ya nosotros leímos en los salmos 57 y 60. En la manera como está dispuesto aquí, este salmo se convierte en una alabanza por los actos de liberación que Dios había hecho en el pasado. Es una oración por la liberación en el futuro y una afirmación de confianza en la ayuda de Dios. Este salmo veremos que es mucho más positivo que los salmos de los cuales fue tomado, es decir, los salmos 57 y 60. La alabanza debe ser un acto permanente en nuestras vidas, y este salmo lo recuerda bien en el versículo 3, donde nos dice: te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. El Salmo 109, en él el salmista oró pidiendo que el Señor se vengara de sus enemigos, quienes se le oponían con maquinaciones perversas. El salmista también lanzó maldiciones contra los malvados. El título atribuye el salmo a David, pero no es claro si la referencia en el texto se refiere al tiempo como rey o alguna época anterior. Este salmo está lleno de imprecaciones. Estas son las oraciones fervientes de los justos que apoyan la causa divina en la tierra. El sentimiento que expresa es un poco áspero quizás, pero es así porque hay que recordar que el trato de los impíos a los justos era muy cruel. En este salmo hay una fuerte necesidad del salmista a que Dios lo socorra. Ayúdame, Señor, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, exclama el versículo 26. Finalmente, en el día de hoy, el Salmo 110, las palabras de este salmo están dirigidas al Señor del salmista. Las expresiones de este pasaje son las de un profeta que ha recibido una revelación divina. Y es un salmo muy especial porque es un salmo citado por nuestro Señor Jesucristo. Este salmo se clasifica como profético. Jesús cita Salmo 110, versículo 1, cuando dice así: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. En Marcos capítulo 12, versículo 36, nuestro Señor vemos que cita este salmo para demostrar que Él, como el Mesías, debía ser Señor de David y no simplemente un descendiente suyo. Por el uso que Jesús hace de este pasaje, se advierte que David escribió el Salmo 110, que fue inspirado por el Espíritu Santo y que se refiere al Mesías hablando proféticamente.
Este Salmo 110 en su versículo 1 también se cita en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 34 y 35, y en Hebreos, capítulo 1, versículo 13. Vemos en este salmo la unión de los oficios de sacerdote y de rey, pero no cualquier rey, sino que el rey que juzgaría a todas las naciones. David, por lo tanto, no hablaba de sí mismo, como bien nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, sino que de uno mayor que él, que vendría y que tendría ese dominio, ese poder y la gloria de una forma para siempre. Es decir, vemos como este salmo habla claramente de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.